En esta clase vamos a ver los conceptos de dependencia e independencia lineal de vectores, las definiciones y sus propiedades. Sea el sistema lineal homogéneo A por X igual a N, donde X es el vector de las incógnitas, A la matriz de los coeficientes del sistema. Si nosotros ahora consideramos los vectores A1, A2, A(n), que están formados por las columnas de la matriz A, entonces a la matriz A la podemos escribir con estos vectores columnas de esta manera. Reemplazando en el sistema A por X igual a 1 la matriz de los coeficientes escrita con sus vectores columnas y el vector de las incógnitas, y realizando el producto de esa matriz A que está escrita con sus vectores columnas por el vector X, obtenemos esta expresión, que no es otra cosa que la combinación lineal de los vectores columna de la matriz A. Es decir, entonces, que resolver el sistema significa encontrar los escalares x1, x2, xn, que son las componentes del vector solución x. Este sistema tiene dos posibles soluciones: o es compatible determinado o es compatible indeterminado. Si este sistema es compatible determinado, entonces la única solución va a ser la solución trivial. Y por lo tanto, entonces, esta combinación lineal va a quedar escrita de esta manera, que no es otra cosa que una combinación lineal trivial. Y vamos a ver más adelante, entonces, que el conjunto formado por los vectores columna de la matriz A es linealmente independiente. Si suponemos ahora que este sistema homogéneo es compatible indeterminado, quiere decir entonces que existen infinitas soluciones y que va a tener como solución las soluciones no triviales, además de la trivial. Por lo tanto, entonces vamos a decir que esta combinación lineal es una combinación lineal no trivial. Y vamos a ver más adelante que en este caso el conjunto formado por los vectores columnas de la matriz A va a ser linealmente dependiente. Definamos ahora lo que entendemos por conjunto de vectores linealmente independientes. Sea B un espacio vectorial y sea A un conjunto de vectores que va a ser un subconjunto del espacio vectorial B. Entonces diremos que el conjunto A es linealmente independiente si y solamente si la única combinación lineal de dicha familia cuyo resultado sea el vector nulo es la combinación lineal trivial, es decir, donde todos los escalares alfa sub i para todo i son simultáneamente nulos. Veamos el siguiente ejemplo. Sea A el conjunto de vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, es decir, el conjunto de vectores canónicos de R3. Determinar si el conjunto A es linealmente independiente. Para averiguar si los vectores del conjunto A son linealmente independientes, debemos verificar si existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 simultáneamente nulos, tal que esta combinación lineal sea la combinación lineal trivial. Realizando todas las operaciones posibles en esta combinación lineal, es decir, multiplicando los escalares por cada uno de los vectores, sumando vectores e igualando, llegamos a que alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, el conjunto A es linealmente independiente. Es decir, la única manera de expresar el vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. Veamos ahora este otro ejemplo. Sea B el espacio vectorial
Rn y sea A un subconjunto del espacio vectorial Rn que está formado por los vectores canónicos. Debemos probar que A es linealmente independiente. Recordemos que cada uno de estos vectores canónicos tiene la forma que se muestra acá. Para averiguar, debemos armar la combinación lineal alfa 1 por E1 más alfa 2 por E sub 2, etc. hasta el alfa sub n por E sub n e igualarla al vector nulo. Al realizar todas las operaciones posibles, es decir, la del producto de un escalar por el vector, suma de vectores e igualdad de vectores, observamos que alfa sub 1 es igual a 0, alfa sub 2 es igual a 0 y alfa sub n es igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto A es linealmente independiente. Dicho de otra manera, la única forma de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. El ejemplo 3 dice lo siguiente: sean los vectores b sub 1 y b sub 2, fíjense que son matrices cuadradas de orden 2, del espacio vectorial de estas matrices cuadradas de orden 2. Determinar si el conjunto A formado por estos dos vectores es linealmente independiente. Para ello debemos ver si existen los escalares alfa 1 y alfa 2 tal que alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 sea igual al vector nulo. Reemplazando entonces cada uno de estos vectores b sub 1, b sub 2, realizando el producto de un escalar por una matriz, sumando matrices e igualando, llegamos a este sistema de ecuaciones lineales, que al resolverlo obtenemos los valores alfa sub 1 igual a 0 y alfa sub 2 igual a 0. Por lo tanto, entonces, la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. Y luego entonces podemos afirmar que el conjunto A es un conjunto de vectores linealmente independiente. Observamos entonces que analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente se reduce a analizar si un sistema de ecuaciones lineales homogéneos es compatible determinado. Y en este caso, la única manera de expresar al vector nulo como combinación de los vectores del conjunto A es a través de la combinación lineal trivial. Definamos ahora qué se entiende por vectores linealmente dependientes o conjuntos de vectores linealmente dependientes. Sea B un espacio vectorial y sea A un conjunto de vectores que es un subconjunto del espacio vectorial. Diremos que el conjunto A es linealmente dependiente si y solo si existe al menos una combinación lineal no trivial de vectores de A cuyo resultado sea el vector nulo. Es decir, existe por lo menos un alfa sub i no nulo tal que esta combinación lineal es igual al vector nulo. El siguiente ejemplo dice: determine si en P sub 2, que es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, los polinomios P de x, Q de x y R de x son linealmente independientes o linealmente dependientes. Consideremos esta combinación lineal. Entonces ahora, al multiplicar cada escalar por cada uno de estos vectores, que en este caso son polinomios, sumando polinomios e igualando, llegamos a este sistema de ecuaciones lineales que nuevamente observamos que es un sistema homogéneo. Resolviendo el sistema, podemos aplicar el método de Gauss-Jordan para resolverlo y clasificándolo, que podemos utilizar el teorema de Roger-Frobenius para clasificarlo, llegamos a que es un sistema homogéneo y compatible indeterminado. Y
haciendo todos los cálculos necesarios, llegamos a que este es el conjunto solución. Es decir, entonces, que existen alfa 1, alfa 2 y alfa 3 no nulos, tal que esta combinación lineal es igual a 0. Por lo tanto, entonces, concluimos que el conjunto de vectores formados por P de X, Q de X y R de X es linealmente dependiente. Veamos las siguientes observaciones. La dependencia lineal de un conjunto finito de vectores significa que tiene que existir al menos una combinación lineal de estos que dé el vector nulo y que no sea la combinación lineal trivial. Para investigar la dependencia lineal de un conjunto de vectores, se propone una combinación lineal de dicho conjunto, con escalares a determinar que sea igual al vector nulo. Si algún escalar es distinto de 0, entonces podemos concluir que el conjunto es linealmente dependiente. Y por último, el problema de analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente se reduce a analizar si un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es compatible determinado o compatible indeterminado. En el caso de ser compatible determinado, se concluye que el conjunto de vectores es linealmente independiente, y en el segundo caso, que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. La interpretación geométrica de estos conceptos en R2 es la siguiente. Si los vectores son colineales, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes. Y si no lo son, entonces los vectores son linealmente independientes. Veamos algunas propiedades de estos conceptos. La propiedad 1 dice que si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces dicha combinación lineal es única. A esta propiedad no la vamos a demostrar, pero sí la vamos a ejemplificar. Entonces, averigüe si el vector B, que es una matriz cuadrada de orden 2, se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. El problema consiste entonces en determinar alfa 1 y alfa 2 tal que esta combinación lineal sea igual al vector B. Realizando todas las operaciones posibles de producto de un escalar por una matriz, suma de matrices e igualdad de matrices, llegamos entonces a este sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas alfa 1 y alfa 2. Resolviendo este sistema, obtenemos que alfa 1 es igual a menos 1 y alfa 2 es igual a 2. Luego entonces el vector P se puede escribir como esta combinación lineal, menos 1 por B1 más 2 por B2. Observamos que la combinación lineal es única porque son únicos los escalares. Por lo tanto, entonces también se puede demostrar que B1 y B2 son vectores linealmente independientes. Veamos entonces la siguiente observación. Sea A por X igual a N un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Si entonces nuevamente escribimos a la matriz de los coeficientes con sus vectores columnas, realizando el producto obtenemos esta combinación lineal. Entonces vamos a decir que si el sistema es compatible determinado, es decir, la única solución es la solución trivial, x1 es igual a x2 igual a xn igual a 0, entonces observamos que obtenemos la combinación lineal trivial, que va a ser la única manera de escribir el vector nulo como combinación lineal de los vectores columnas de la matriz A. Y por lo tanto entonces el conjunto de vectores formado por los vectores columnas de la matriz A es linealmente independiente. Pero si el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones a dir más de la trivial. Y en este caso se dice que el vector nulo puede expresarse como combinación lineal no trivial de los vectores del conjunto A. Y luego entonces el conjunto de vectores formado por las columnas de la matriz A es un conjunto de vectores linealmente dependiente. Y entonces podemos concluir con la propiedad número 2, que dice, si un vector
es combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente dependiente, dicha combinación lineal no es única. Existen infinitas combinaciones lineales que tienen como resultado dicho vector. Veamos ahora un listado de propiedades, que no las vamos a demostrar, pero sí las vamos a ejemplificar, de los conjuntos de vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. La propiedad 1 dice que si el vector nulo es uno de los vectores del conjunto A, entonces el conjunto A es linealmente dependiente. Fíjense en los siguientes ejemplos. Este conjunto A, como tiene el vector nulo, es linealmente dependiente. El conjunto B también, el vector nulo, tiene el vector nulo, por lo tanto es linealmente dependiente, y lo mismo ocurre con el conjunto C. La propiedad 2 dice que todo vector no nulo de un espacio vectorial constituye un conjunto de vectores linealmente independientes. Es decir, que el conjunto A, como es un vector no nulo, es LI. Y lo mismo ocurre con el conjunto B en el ejemplo 2 y con el conjunto P del ejemplo 3. ¿Qué ocurre ahora si el único elemento del conjunto es el vector nulo? En este caso, la propiedad 3 nos dice que el vector nulo de cualquier espacio vectorial constituye un conjunto linealmente dependiente. Así es que tanto el conjunto A como B o C son linealmente dependientes porque su único elemento es el vector nulo. La propiedad 4 nos dice que un conjunto finito y no vacío de vectores es linealmente dependiente si y solamente si algún vector del conjunto es combinación lineal de los demás. Esto lo podemos ver en el ejemplo siguiente, en donde observamos que el vector U3 se puede escribir como la suma de los vectores U1 más U2. Es decir, que el vector U3 es combinación lineal de los vectores U1 y U2. Como consecuencia de esta propiedad, enunciamos el siguiente corolario, que nos dice que un conjunto de vectores que tiene solo dos vectores, B1 y B2, es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. En contraposición a esta última propiedad, podemos enunciar la propiedad número 5, que nos dice que un conjunto finito y no vacío de vectores es linealmente independiente si y solamente si ningún vector se puede escribir como combinación lineal de los demás. La propiedad 6 nos afirma que todo subconjunto de un conjunto de vectores linealmente independiente es también linealmente independiente. Por ejemplo, si A es este conjunto de vectores, cualquier subconjunto que nosotros tomemos de A, como por ejemplo el conjunto B, podemos afirmar que también va a ser linealmente independiente. También podemos afirmar que si A es un conjunto de vectores linealmente dependiente, todo conjunto de vectores que lo contenga a A también va a ser un conjunto de vectores linealmente dependiente. Fíjense, se puede demostrar que A es un conjunto de vectores linealmente dependientes porque este vector es combinación lineal del otro. Y entonces, cualquier conjunto S1 que lo contenga al conjunto A también va a ser linealmente dependiente. Estos teoremas integradores son muy importantes porque, valga la redundancia, integran conceptos y propiedades vistas anteriormente. Nos dicen lo siguiente: sea A un conjunto de vectores, entonces si ese conjunto A es linealmente independiente, esto es equivalente a afirmar que toda combinación lineal de A cuyo resultado sea el vector nulo es la trivial. Pero también es equivalente a decir que ningún vector de A se puede escribir como combinación lineal de los demás. Y en el caso del teorema integrador 2, consideramos un conjunto A de vectores del espacio vectorial y entonces se cumple lo siguiente. Si A es un conjunto de vectores linealmente dependiente, entonces es equivalente a decir que existe una combinación lineal de los vectores del conjunto A con escalares no todos nulos, cuyo resultado es el vector nulo. Pero también es equivalente a afirmar que algún vector de ese conjunto A es combinación lineal de los demás.
En las próximas clases daremos los conceptos de subespacio generado, de sistema de generador de un espacio vectorial, de base, dimensión, junto a sus propiedades.